Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. No he podido evitarlo. No he podido evitarlo. Además, está bien porque es como que vamos ya un poquillo tarde. Vamos muy tarde y acabamos de hacer que este podcast en un año la gente lo escuche y diga, pero qué cojones. Pero la temporalidad del podcast se ha roto. Pero no podía evitarlo. Tiene gracia porque escucho esta frase en el estudio dicha por gente que no habla castellano, que es bastante interesante y que no saben lo que quiere decir. Pero entonces Bisbal es conocido allí No, lo que pasa es que hay muchos españoles en el estudio y la hemos hecho popular y todo el mundo la está repitiendo sin saber lo que es. Oh, Dios mío, me encantaría ver... me encantaría ver a un londinense diciendo cómo están las máquinas sin saber lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Y ellos se lo traducen, se lo habéis traducido, le habéis dicho How are the machines o como se Howard diga the en inglés. Machines. Sí, en cierto modo se lo hemos traducido, pero vamos, nos miran con cara de sí, es divertido. Mucha gente quiere aprender castellano en el estudio. Sí, yo ya hice lo de enseñar lo de San Valentín en inglés en mi curro. Es bueno, o sea, lo bueno normalmente cuando tienes compañeros de otros países es que son muy amables. Entonces te miran con cara de bien, bien, el chaval este sabe lo que dice. Es Bueno, como, venga, bueno, te dan venga. así en la cabecita, ¿no? Te dicen, bueno, la gracieta del inmigrante. Sí. Pero bueno, sí, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo, bienvenido a Intercalado, el podcast que te da la chapa de animación con este señor que habla de animación. Yo soy Pedro Alpera. Creo que sí, creo que era el señor. Y yo mismo, nunca sabía cómo hacer esa introducción que funcione. Creo que siempre hay un momento de tensión. Sí. Aquí meteremos la música porque Sí, hemos hecho un previo. Al final nos ha salido un previo de... Aquí se nota la profesionalización de nuestro sí, programa. O sea, esto sí. ya ha sido como una cosa pro. Como el iPad que estábamos hablando antes, de hecho. Como el iPad Pro, Claro, antes definitivamente. éramos el normal, ahora ya somos el Pro o el iPhone Pro. Ojalá Apple escuchase esto y nos diese un poco de dinerillo por haber dicho iPad Sí. Pro, pero lo dudo. Venimos con más cámaras. Pero, pero bueno, sí, y yo soy Juan P. Arroyo y nada, vamos a hablar un poquito de animación, ¿no? Sí, pues yo para este programa había pensado una cosa, se lo propuse el otro día a Juan, pero lo he liado como hago siempre. Y la idea era esta. Como ya sabéis, esto ya lo he explicado en otro programa, ya hicimos un programa que yo quise hacer, el de cómo aprender animación, porque como es una cosa que me preguntan mucho, yo dije, grabamos un programa, entonces la gente cuando me lo pregunte, pues en vez de tener que explicarle lo mismo una y otra vez, yo les mando al programa, ganamos un oyente y encima pues ya tengo el trabajo hecho. Entonces como yo soy rematadamente vago para estas cosas, ahora tengo otra cosa que me suelen preguntar mucho y he dicho, perfecto. Lío a Juanpe, hacemos un programa sobre eso y mando a la gente a este otro programa. Y la pregunta o la cuestión que yo suelo encontrarme muy a menudo es, cuando estoy dando clases, siempre hay un momento en que alguien me pregunta, pero ¿cómo se hace esto de la animación? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona en una producción? ¿No? ¿Cómo pasa algo de ser una, pues por ejemplo, de una serie, cómo se empieza y cómo se acaba creando una película o un anuncio o cualquier otra cosa? ¿Vale? Porque parece ser una cosa que para nosotros es muy normal, porque lo hacemos constantemente, entonces es casi raro cuando te lo preguntan porque dices, joder, pues se hace pues como se hace siempre, o sea, no hay mucho misterio. Pero te das cuenta de que, aunque nosotros sepamos muy bien cómo se hace, pues no es tan sencillo entender cómo funciona. Entonces resulta que Juanpe ha hecho un proyecto muy chulo con la gente de Line, ha estado como director y me parece maravilloso porque él ha visto todo el proceso de principio a final y podemos comentar todo esto, además con la experiencia de alguien que ha visto y se ha comido el proyecto de principio a fin. Si te parece bien, yo creo que esa es la idea de hoy. Perfecto, perfecto. Pues sí, sería más o menos pasar por toda la pipeline, ¿no? Esa palabra maldita que seguro que alguno habéis oído. ¿Qué coño es la pipeline? La pipeline. De hecho, La tubería. Es cierto, yo en lo que esto también lo hemos comentado antes de empezar, en el último proyecto que trabajé de película, me llamaron para hacer pipeline, ¿de acuerdo? Era una productora que nunca había hecho animación, ¿vale? Entonces yo recuerdo cuando me llamaron, la cosa es que yo decía, pues me preguntaron que si podía diseñar un poco, ayudarles a diseñar el pipeline y cómo hacerlo todo. Y claro, yo pensaba, pues, ¿cómo se va a hacer? Como se hace siempre. Pero yo no recordaba, o sea, yo no caía todo el tiempo en que al ser gente que no hacía animación, pues lógicamente no tenían ni idea de cómo se hacía. Entonces sí que hubo que pensarlo y planificarlo, ¿no? Entonces ya digo, es que es de estas cosas que dices, es tan obvio cuando lo has hecho un millón de veces y es tan abstracto cuando no lo has visto nunca que creo que merece la pena empezar por el principio y vamos a ir viendo poquito a poco cómo llegar al final. Entonces, lo primero, el guión, ¿no? ¿Empezamos por ahí?
Sí, caso de estudio que vamos a utilizar, como ha dicho Pedro, es ese proyecto que he tenido la suerte de dirigir en The Line, junto al gran Sam Taylor, que es uno de los fundadores del estudio The Line, y que me ayudó un montón a lo largo de todo el proceso y fue genial trabajar con él. Es un proyecto bastante peculiar, porque para ser un anuncio es un anuncio de un coche, pero está organizado o presentado en un formato de serie. Es un anuncio para Acura, que es la gama de coches de competición de Honda. Aquí podría Honda darnos un poquito de dinero también, pero dudo que lo hagan. O un coche. Un coche. Yo estaba esperando Oye, que me diesen un coche al final del proyecto, pero todavía estoy esperando. Me dieron un llavero con un logotipo y creí que era un llavero con llaves de un coche, pero no lo era. ya no dan mecheros. Antes te daban mecheros para todo, ¿te acuerdas de? Y sí, sí, ojalá me hubiesen dado un mechero también. Pero sí que me dieron un poquito de merchandising al final, pero no estaba mal. Entonces, hace un año The Line produjo la primera temporada de esta serie anuncio que se llama Chiaki's Journey, o Ujú. la aventura de Chiaki, en cierto modo. Las aventuras súper divertidas de Chiaki. Y que trata de esta chica que junto a su tío Nobu conducen estos coches de competición y es como una historia muy anime, muy cliché, muy dramática. Y este año querían hacer una segunda temporada. Que serían las aún más divertidas aventuras de. Aún más divertida aventuras de Chiaki 2, El Regreso. Y como tenía un formato de serie y yo he trabajado en series, pues me propusieron, oye, ¿te interesaría escribir el guión y dirigir el proyecto? Y yo dije, pues vamos para allá. Y nada, entonces es muy peculiar porque normalmente en publicidad no se suelen dar este tipo de proyectos narrativos. Ujú. Normalmente son más específicos, se centran en una idea y en vender esa idea. Y en este caso tuvimos mucha suerte porque el cliente estaba muy empeñado en que fuese todo sobre los personajes, que tuviese un arco narrativo potente porque querían vender esta sensación de tener una serie. Hasta el punto de que en cierto momento, cuando estábamos haciendo los storyboards, llegaron a decir como, no, que se vea menos el coche. Que era como, bueno, estáis Qué pagando raro por eso, ello. ¿eh? Sí, sí, era rarísimo. No se cumplió lo del logo más grande, que es como la gran frase del cliente siempre. Nos dieron un poco la tabarra con logo y demás, pero sí que hemos tenido mucha suerte. Iba a decir que esto lo hemos comentado antes. Yo he visto, lógicamente, estos episodios que está comentando Juanpe. Y a mí, por ejemplo, no me interesan nada los coches. O sea, soy una de esas personas que no... La gran pregunta no contestada de mi vida es que siempre que me preguntan cuántos caballos tiene mi coche, mi respuesta es no tengo ni idea. Porque realmente no lo sé y además me da mucha pereza mirarlo. Entonces, yo que no me interesan los coches, me he visto los episodios. Y además me los he visto con interés. Quiero decir, me lo he visto porque la historia molaba y tenía interés en saber qué pasaba, ¿no? Me parecía guay, ¿no? Y justo hemos comentado antes de empezar un vídeo de Jenny Tartakovsky Sí. que tiene un momento explicando sobre la animación, si es fluida o no, y decía, esto da igual que la animación sea fluida, que los diseños sean, lo que importa es la historia, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de eso por ejemplo, en este proyecto? Pues hay bastante, hay bastante. Como segunda temporada necesitábamos continuar lo que se había establecido en la primera temporada. La primera temporada Chiaki aprende a conducir el coche y gana al final de la temporada y en esta necesitábamos algo que le diese una motivación y tiramos del pasado. Fuimos a tope con drama del pasado y tienen que superar un miedo del pasado. Entonces, la parte de guión en la que yo estaba involucrado, yo llegué en cierto momento en el que ya tenían una pequeña idea de lo que querían y yo simplemente le di un arco y Ujú. me dediqué a escribir la estructura por episodio, los diálogos e intentar como pulir todo eso y simplificarlo porque cada episodio son un minuto. Entonces llegaba un momento en que había que reducirlo todo a pequeñas frases, miradas y la parte de guión fue bastante larga. Estuvimos casi que, yo creo que casi medio mes escribiendo guión, comparando con el cliente, retocando frases, retocando diálogos. Y para mí, sobre todo, lo principal era que el arco emocional del personaje fuese muy potente, fuese muy sólido, que la gente conectase con Chiaki y con Nobu, con su tío, lo máximo posible para que un episodio les llevase al siguiente y los viesen todo y se interesasen por el drama que había. En cierto modo, una de las cosas que me ayudó bastante a la hora de escribir el guión fue hacer una estructura visual.
Vale. de cada personaje, sus motivaciones, sus flaws, eso me sale en inglés, o sea, las cosas que se les dan mal en cierto modo, las cosas que tienen que superar a lo largo de la historia, y verlo visualmente fue bastante útil. Es curioso porque estás comentando visualmente y imagino que los guionistas de imagen real no les pasará tanto, pero a mí me pasa que necesito dibujar para ver las cosas. Necesito hacerme como un esquema visual de cuando estoy montando algo, es eso, necesito dibujos. No, cuando digo dibujo me refiero a una esquemita, no, pero una hoja solo de texto como que no me dice nada directamente, necesito una ayuda. O sea que me llama la atención que digas eso porque es justamente, no sé si es algo específico de la gente de animación. Sí, yo creo que sí. Yo enseguida tiendo a empezar a dibujar y una de las cosas que sí intenté, que como cada episodio era 1 minuto y necesitábamos centrarlo todo en una sola idea, no había mucho Ujú. espacio para plot B o para diferentes historias separadas, lo centré todo en superar el miedo del pasado. Hay un trauma que los 3 personajes protagonistas comparten y a lo largo de estos 4 episodios los 3 personajes superan este trauma. En Ujú. este caso, el trauma que comparten los personajes es la muerte dramática de Ichiro, que es el padre de Chiaki, que muere en un Ujú. accidente compitiendo en la pista de Pikes Peak, que es una montaña en Colorado. Y los protagonistas deciden enfrentarse a este trauma compitiendo ellos años después del accidente en Pikes Peak. Y en cierto modo se enfrentan física y metafóricamente a ese Ujú. miedo del pasado y terminan lo que el padre de Chiaki empezó. Y en cierto modo solo teníamos ciertas limitaciones, que era obviamente tenía que haber un episodio que fuese presentar el coche de la mejor manera, y la verdad es que estaba bastante bien. Era el tercer episodio en el que Nobuya ayudaba a Chiaki y construían el coche entre los dos, y la verdad es que quedó bastante bien integrado en toda la Ujú. dinámica. Y la otra era la limitación de tiempo que había y no solamente por episodio, sino también de producción. Ujú. Al final eran 9 meses de producción para 4 minutos de animación, pero de la Ujú. calidad que suele hacer The Line. Entonces era bastante intenso, bastante... Por lo que en el guión ya había mucho de intentar reducir las acciones y las escenas. Ya había mucho de enseñar más que decir para Ujú. evitar tener mucho diálogo. Otra cosa que queríamos hacer era que los diálogos fuesen muy naturales, que no hubiese mucha exposición. Ujú. Esto que dices también es interesante, el tema de cuando se prepara un proyecto de animación, las limitaciones, como puede ser el tiempo o el presupuesto, simplemente necesariamente condicionan cómo va a ser el proyecto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El no intentar hacer una película Pixar en 6 meses, que es algo imposible, o al revés, ¿no? Si tienes un proyecto con mucho presupuesto y mucho tiempo, pues lógicamente tienes que dar unas calidades acordes a eso, ¿no? Entonces, el hecho de que ya en guión ya estés pensando un poco en decir, vale, este proyecto es de este tipo, tengo estas condicionantes y lo adapto a eso, ¿no? No voy a hacer un guión que vaya contra el resto de la producción, ¿no? Sí, creo que esa era una de las principales... Yo cuando estaba escribiendo el guión ya estaban intentando visualizar qué tipo de narrativa visual íbamos a tener. Porque obviamente estaba la primera temporada, que era extremadamente increíble. O sea, Ujú. para el tipo de proyecto que era, cada escena está plagada de animación y tiene un montón de efectos y es alucinante. Y con esta temporada sabía que no podía superar esa primera temporada por restricciones de tiempo y restricciones del propio proyecto. Por lo Ujú. tanto, mi decisión fue, de acuerdo, si no vamos a hacer eso, si no podemos hacer acción a tope, entonces quiero ir hacia lo contemplativo. Esta va a ser una temporada emocional y toda la visualización de planos durante el guión era, vale, estos planos van a ser planos muy amplios, movimientos de cámara sutiles, cada fotograma es un cuadro, en cierto Ujú. modo, que sea muy bonito a nivel de composición y a nivel de acting de los personajes, más que impresionante a nivel de acción. Y eso ya estaba en el guión, en la manera en la que estaba escrito y en la manera en la que describía ciertas acciones ya estaba ahí. Sobre todo porque en este caso no estábamos escribiendo un guión para nosotros mismos, lo estábamos escribiendo para un cliente. El cliente necesitaba, cuando leían el guión, visualizar también qué tipo de escenas iban a hacer. Entonces los guiones eran un poquito más largos que lo normal. Un guión normalmente 1 minuto es una página. En Ujú. este caso los guiones eran como 2 o 3 páginas porque había mucha descripción. Vale.
de Ujú. qué iba a pasar en cada plano para que el cliente pudiese entender, vale, o sea, vaya a enseñar el coche aquí, se va a ver a los personajes conduciendo en este plano, etcétera. Porque en este primer guión que hicisteis no había nada visual, quiero decir, ¿hicisteis luego el storyboard como siguiente paso o ya pusisteis algo de storyboard en...? En este caso era todo escrito. Es más, yo Ujú. tenía, porque Es curioso, sí, por he eso. escrito guión antes, pero para mis propios proyectos, y en este caso yo quería vale, quiero escribir guión de verdad. Ujú. Entonces me pillé mi software de escritura de guión solo para fliparme un poco y quería seguir todas las normas estructurales de guión porque me interesaba mucho, me habían dado la oportunidad y era como, vale, quiero hacerlo bien. Entonces era todo muy descripción, todo diálogo y lo visual empezó un poco más tarde. Y no te daba como necesidad de dibujar algún momento, no tuviste que... este momento que dices, esto lo explico en un momento con 4 rayas y que tengo que escribirlo. Lo más divertido de todo es que sí, antes de que empezase Storyboard, yo hice la animática muy rápido del primer y el segundo episodio, solo porque hasta cierto punto, como director novel, Ujú. la primera vez que estaba dirigiendo el proyecto completo, quería probar si lo que yo estaba escribiendo tenía cierto fundamento visual, más allá de la escritura. Entonces me metí en Flash muy rápido. Bueno, creo que esto lo hice en Toon Boom Storyboard. Y literalmente hice la animática del episodio 1 y 2, me parece que en un par de días. Saqué el edit, incluso grabé diálogos provisionales muy Ujú. rápido y lo enseñé en el chat y dije, mira, he hecho esto solo para probar. Y me alegró porque obviamente eran dibujos muy sueltos, pero funcionaba. Tenía sus problemas de ritmo porque era el primer edit, pero fue un poco de, vale, funciona, vale, me puedo relajar un poco de que al menos no es un jaleo que no cabe en un minuto o que no tiene ningún sentido narrativo, solo por paz mental, más que otra Sí. cosa. Vale, entonces tenemos ya el guión. ¿Y en qué momento pasáis al story? Imagino que cuando el cliente da el primer aprobado ya empezáis a trabajar con story directamente o... Sí, sí, una de las cosas que aquí metí un poquito de mano en producción, en cierto modo, porque como eran 4 episodios, normalmente de la EN suele trabajar con... Los vídeos suelen ser, pues eso, 3 minutos de animación y un bloque de animación. En este caso eran 4 episodios de 1 minuto cada uno Ujú. y yo les propuse trabajar en ellos como todo a la vez. En Ah, vez de vale, como si hacer, fueran... ellos querían proponer, vale, hacemos el storyboard de un episodio y empezamos a producirlo y luego hacemos el storyboard del siguiente episodio y lo empezamos a producir, escalonar no solamente la producción, que eso se iba a hacer de todas maneras, sino también los storyboards. Y yo le dije, mira, vamos a hacer los 4 storyboards al mismo tiempo, los vamos a hacer tal y como yo lo he hecho en series de televisión, en el que dibujo es muy suelto, los cambios son muy rápidos, porque les dije, vamos a cambiar muchísimas cosas durante el proceso. Los guiones que tenemos escritos ahora mismo están bien, pero en cuanto empecemos a poner estas cosas en imagen, nos vamos a dar cuenta de que va a haber que cambiar cosas, a lo mejor podemos incluso quitar líneas de diálogo. Es más, cuando yo hice esos storyboards originales, muy rápido ya me di cuenta de que había cosas que necesitaban cambiarse. Entonces dije, hagamos los 4, que además como están conectados, son episodios consecutivos, mejor tenerlo todo muy bien decidido Ujú. en cada episodio y antes de ni siquiera de empezar a animar nada. Y otra cosa que sugerí fue, como la producción tiene un tiempo limitado, era bastante apretado, vamos a ver cuánto material podemos reutilizar Ujú. de un episodio a otro sin que se note, y la manera en la que nos dimos cuenta de que podíamos hacer eso era introducirlo narrativamente. Ujú. El episodio 1, perdón, el episodio 2 y el episodio 4 hacen referencia el uno al otro. En uno vemos al padre de Chiaki conduciendo en 1997 por la misma pista que ella luego conduce en 2023, pero con el nuevo coche. Ujú. Entonces, narrativamente tiene sentido que sean los mismos planos, solo con un coche diferente. Y eso nos permitía hacer lo que se hace en series, que es reutilizar, pero de una manera mucho más elegante. Más Entonces, elegante, sí. eso también era parte del proceso de guión, en cierto modo. Te iba a decir que está bien precisamente una cosa que has comentado, que esto, por ejemplo, es una cosa que me suelen preguntar en clase, ¿no? En Story todavía hay posibilidad de hacer cambios. De hecho, ¿hasta qué fase del proyecto podemos hacer cambios, ¿no? En la historia. Que esto es un tema interesante. Pero es eso, el guión, lógicamente, no está acabado porque eso son palabras y hay que pasarlo a visual. En el storyboard seguimos teniendo la posibilidad de cambiar porque de hecho es para eso, es el boceto de la historia, digamos, en cierto modo, ¿no? Todavía tenemos esa capacidad de cambio.
Claro, claro. Depende de la producción también. En este caso, como yo quería trabajar como habíamos trabajado en Gumball, por ejemplo, Ujú. y quería poder pulir la historia hasta el último segundo, sí que, es más, lo que hice fue sugerir contratar a Adrián Maganza, que él, fue supervisor de storyboard de Gumball durante un montón de años, porque necesitaba a alguien que trabajase de esa manera, no solamente que te hiciese el storyboard, sino que también te ayudase a definir la historia de manera visual y a simplificarla, porque hasta cierto punto, cuanto más cuentes visualmente, mejor. Cuanto Ujú. menos diálogo tengas, mejor. Y este tío es genial. Es más, en cuanto entró en el proyecto, empezamos a cambiar los guiones. Personalmente no debería ser el caso, sobre todo en producciones más grandes, una vez que bueno, no, el guión suele cambiarse un poco, pero no es aconsejable cambiarlo todo y Ujú. decir, bah, lo cambiamos todo. Lo más normal es que intentes acercarte al guión lo máximo posible. En este caso yo ya se lo comenté a producción, les dije, mira, lo vamos a hacer de esta manera, va a haber cambios durante el storyboard. Lo que sí que les aseguré es que en el momento en el que el storyboard esté aprobado, sobre todo Ujú. por el cliente, y en este caso hice hincapié e insistí en no solamente el storyboard, sino también los diálogos Ujú. que yo grababa directamente provisionalmente, ya no se cambia nada, no se Ujú. puede cambiar nada. Sobre todo, trabajando con clientes, tienden a pedir cambio y en este caso fue una cláusula de no se puede cambiar ni una línea de diálogo ni ningún plano Ujú. cuando ese storyboard esté cerrado. Pero bueno, me estoy adelantando un poco al proceso. No, no, está bien saber me parece curioso que aceptasen. Porque normalmente es una resistencia muy grande, ¿no? El intentar cambiar cuando estás en una fase final, que siempre es un marronazo. Y lo que aquí te iba a preguntar, ¿el cliente aprobó con Story o tuvisteis que hacer animática? Porque, por ejemplo, eso es una cosa que sí que, como hemos comentado alguna vez, me parece, es el hecho de que para los clientes o para... No para los clientes, en general en los procesos, cuando estás trabajando, hay gente que no sabe leer los storyboards y necesitan ver como la pieza en movimiento, digamos, en animática. La animática, para quien no, si alguien nos está escuchando y no lo sabe, es básicamente una especie de storyboard animado, ¿no? Lo montas con tiempos y es como ver el episodio animado, pero con muy pocos dibujos y en boceto. Entonces te da una sensación más de tiempo y de cómo funciona la pieza, digamos, eso en movimiento, en animación, pero sin acabar, ¿no? De hecho, los diálogos, si suelen estar, se meten ya, o si no se graban, como tú has dicho, te grabas tú mismo haciendo los diálogos. Suele ser muy divertido ver las animáticas porque muchas veces encuentras a alguien leyéndolo incluso mal, ¿no? Es como que a veces ves a alguien Sí, diciendo, oh, chicos, ¿qué ha pasado? Y lo está leyendo como si estuviera leyendo la redacción del cole, ¿no? sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, las voces las teníais ya en la... Bueno, eso, hicisteis animática y teníais voces. Sí, hacíamos animática. Una de las cosas que sugerí fue que, sobre todo porque yo quería tener control sobre el ritmo del episodio y el edit final de esa Ujú. animática, así que cuando tanto Adrián Maganza como Aisha Penwarden, que era la otra story artist, terminaban de hacer su trabajo, exportaban su archivo de Storyboard Pro y yo me encargaba de montar una animática para cada semana en la que teníamos una review con el cliente o incluso una review interna. Casi que era de manera diaria. Ujú. Mantenía diariamente el resultado final de lo que habían trabajado ese día, lo cogía, lo montaba en Premiere, grababa nuevas líneas de diálogo e incluso metía sonidos provisionales. Y era muy divertido. Nunca lo había hecho para un proyecto específico, siempre lo había hecho para mis propios proyectos, pero te da mucho control sobre la narrativa y te permite probar si funciona. Así que siempre hacíamos animática y como los dibujos eran muy rápidos, era casi como un poco de storyboard y editing de guerrilla. De, Ujú. venga, aquí lo tienes, aquí están las imágenes. Yo lo metía, probaba, no funciona. Oye, ¿qué sugerí? ¿No? Que esa era la otra cosa. Trabajaba muy de cerca con los storyboarders hasta el punto de que muchas sesiones eran a través de Google Meets, a través de Ujú. videoconferencias, de estar dibujando todos juntos e ir sugiriendo, vale, qué tipo de solución visual podemos tener a esta transición, aquí necesitamos esto, déjame que lo edite, a ver si funciona, no termina de funcionar, ¿qué podemos? Era muy rápido de editar, storyboardear para probar a ver si funcionaba y para pulir la historia todo lo posible. Sí, aquí es esos casos que equivocarse rápido y corregir rápido es siempre muy interesante, ¿no? El poder Sí. tener esa agilidad a la hora de trabajar. No se suele dar el caso, por ejemplo, en series de televisión y creo que en películas también se da el proceso de picheo, de Ujú. pichear el story. Yo lo hice en Cartoon Network para Elliot
de la Tierra, que literalmente era una reunión en la que estás con el showrunner, con los productores, te sientas, vas por todos tus paneles de storyboard y tú vas haciendo las voces en directo, en cierta manera, y les vas dando un poco el ritmo que podría tener el episodio. Y eso lo que hace es que se evitan tener que esperar a un editor, que en este caso, como son episodios de 11 minutos o puede incluso ser de 20 minutos, sería casi un mediodía de trabajo, un día de trabajo que tendríamos que estar esperando para ver el resultado del episodio. En el caso de Chiaki's Journey, del proyecto que dirigí, como eran episodios de 1 minuto, la edición era relativamente rápida. A mí me llevaba pues 1 hora o así de montarlo todo, y si eran solo secuencias que cambiaban, entonces eran minutos de poner la secuencia en Premiere. Pero fue bastante, creo que fue mi parte favorita del proceso, toda esa parte, sobre todo el comunicarme y hablar con los storyboarders. Esa gente, tanto Aisha como Adrián, tenían una idea alucinante y modificaron y mejoraron la historia muchísimo. Es curioso porque yo creo que la gente de Story tiene que tener unas capacidades. Para mí, o sea, para mí la gente de Story es la bomba porque me parece que hay que tener mucho ojo por cosas como poner la cámara, elegir la mejor composición para contar algo. Algo que parece muy evidente, incluso para hoy en día que todos tenemos mucha cultura visual, que más o menos sabemos cómo deben ser los planos casi siempre, ¿no? Porque más o menos, pero es muy difícil, por ejemplo, evitar clichés, ¿no? Hay que tener como la suficiente inventiva para no ser muy cliché, pero a la vez contar las cosas de una manera que se entienda. Y generalmente la gente que es buena en story, a mí me parece de las cosas más difíciles de una producción y de las que más talento requiere, porque en realidad el problema es que, bueno, el problema, una vez que está, digamos, puesta la cámara y cómo va a ser, eso es lo que se hace. Esto es una cosa que también, una de las dudas que hay muchas veces, ¿no? El animador generalmente no decide ni dónde está la cámara ni cómo va a ser la acción. Eso ya viene definido en este story, y entonces la persona que ha hecho el story tiene que ser muy inteligente a la hora de cómo va a explicar una secuencia, ¿no? Y no siempre, cuando, por ejemplo, en este caso que tú me estás diciendo, es 1 minuto que necesitas comprimir mucho y que no puedes rellenar todo con diálogos explicativos ni nada, es complicado conseguir que de un vistazo todo se lea rápido, bien, se entienda y puedas ir pasando de un plano a otro rápidamente sin que haya ningún problema, ¿no? Sí, los storyboarders más... Porque claro, hay una distinción entre storyboarder y story artist. Al menos a nivel de crédito, cuando ves un storyboarder, supuestamente reciben el guión y no modifican nada, pero el story artist tiene peso en el guión. En este caso, tanto Adrián como Aisha tienen el peso en el guión. Aisha, sobre todo, si veis los episodios, creo que los momentos más emotivos de los protagonistas son ideas que surgieron de estar en una conversación y ella sugerir estas situaciones que era como, madre mía, pero esto es genial, la gente va a llorar. Pero otra de las cosas que es interesante de los storyboarders, obviamente es importante intentar ir al máximo del molar, ¿no? De esto sea alucinante, pero es genial también los storyboarders que son muy conscientes de las limitaciones del proyecto. En este caso, como he dicho antes, queríamos algo un poquito más pausado, no había tanta acción, era todo a base de diálogo. Entonces, tanto Aisha como Adrián eran muy buenos a tener en cuenta eso y sugerir plano amplio, movimientos de cámara sutiles, pero que fuesen muy cinematográficos. En ese caso, una de las cualidades más importantes de un storyboarder, tener en cuenta esa limitación. Y una vez que tenemos esta fase, vosotros, por ejemplo, ¿doblasteis antes de animar? Esto es una cosa que también suele haber la pregunta. ¿El doblaje cuándo se hace? Que generalmente depende. Quiero decir, hay veces que el doblaje va después. Todos sabemos, bueno, yo creo que todos sabemos que es mejor que esté antes. O sea, es mejor poder animar con las voces, no tener un previo porque luego o no encaja o hay un problema. Pero imagino que después de estas fases, una vez aprobado, ¿pudisteis tener el doblaje? Lo hicimos antes. Sí. Como decía, insistí vale, aprobamos el storyboard, aprobamos las voces provisionales que yo tenía. Es más, Eva Figueroa hizo de Chiaki para esas voces provisionales. Y esas líneas de diálogo quedaron aprobadas. Entre el proceso de storyboard y el de empezar a hacer el layout de los episodios, es cuando tuvimos nuestro par de sesiones de grabación con los actores que hacían de Chiaki, de Nobu y de Pi, que eran los 3 personajes. Y aquí viene una anécdota divertida porque era una de las partes que más me asustaba del proceso, porque al fin y al cabo es un pasito hacia
la acción real, ¿no? Te vas a estar delante de unos actores y les vas a tener que decir, mira, aquí Chiaki está intentando convencer a Nobu de que sí, que tiene que competir en esta montaña, aunque el padre muriese, porque hay que, hay que acabar lo que el padre empezó y tal. Darle esa dirección para que digan las líneas como tú quieres que la digan. Y son actores profesionales. Y me moló mucho porque... Gente seria. Me moló mucho porque el que hace de Nobu, el actor que hace de Nobu, es el actor que le da voz en la versión en inglés y le da cara al protagonista de Ghost of Tsushima, del videojuego Ghost of Tsushima. Entonces, cuando ellos estaban desde Los Ángeles, yo estaba aquí en Londres, y cuando estábamos en la... yo no lo sabía hasta ese momento. Yo, este tío es un actor y tal. Y cuando pusieron la cámara, dijimos hola y tal, dije, hostia, ese tío me suena muchísimo. Porque acababa de terminar el juego por segunda vez, pues hace una semana. Y era como, hostia, es el tío de Jin Sakai, es el tío de Ghost of Tsushima. Y claro, yo tuve que mantenerme muy profesional y no volverme un fanboy y decir, Jin Sakai! Y la verdad es que fue muy divertido porque esta gente son unos profesionales acojonantes y al principio me sentí un poco como de, no voy a decir nada, pero poco a poco fui tomando confianza, sobre todo porque notaba que necesitaban esa dirección. Yo en cierto momento era, ¿qué van a necesitar de mí si esta gente son la hostia? Pero poco a poco me di cuenta de que sí que necesitan. Entonces yo le iba sugiriendo qué tipo de aproximación a las líneas, le hablaba de la motivación detrás de cada línea de diálogo, qué significaba para el personaje decir eso. Y una de las situaciones más divertidas que pasó con Daisuke, que es su nombre, con el actor que hace de Jin Sakai y de Nobu, fue que hubo un pequeño conflicto con una línea de diálogo en la que el cliente quería una línea de diálogo diferente. Fue el único momento en el que hubo un poco de, oye, creemos que esto puede ser más chulo. Y era una línea de diálogo que entraba en conflicto con un punto importante. Pero a ellos les parecía guay. Entonces fueron adelante con esa y fue el actor el que la leyó y dijo, yo estaba sugiriendo obviamente otra línea de diálogo y el actor cuando la leyó dijo, esto parece raro, ¿no? Que ella diga esto, ¿no? Tendría que decir esta otra cosa. Y fue gracias a él que al final fueron por la línea de diálogo que yo había sugerido. Y estuvo guay, yo desde casa estaba como, sí, Jin Sakai, me has salvado la línea de diálogo. Es el verdadero fantasma de Tsushima, yes. sí que lo es, pero fue un alivio porque era como, vale, es un proceso divertido. Tuvimos incluso un par de sesiones de grabación adicionales y en una de ellas lo tuve un minuto haciendo ruiditos porque necesitábamos que Nobu hiciese como un y era como, sí, necesitamos porque mira el cronómetro y se da cuenta de que no lo ha activado, entonces necesitamos una reacción y se pasó un rato haciendo pero sí, incluso tengo párame si se me va la olla, pero... No, es que me parece súper interesante todo esto. Hay una parte muy divertida que es, en cierto momento, el actor, que eso también me flipó, que era como, se liaba, era una línea de diálogo un poco compleja y él estaba intentando hacer un acento porque él es japonés-americano, pero no tiene acento japonés. Entonces, Nobu, el personaje japonés-americano también, pero tiene un acento bastante marcado. Y él estaba intentando leer una línea con ese acento y se liaba y era como, y entonces era como, la repetía, ¿no? Paraba y la repetía. Entonces, en cierto momento se frustró un montón y dijo como, fuck. Pero lo dijo con la voz del personaje y era como, hostia, tío, es Nobu, pero diciendo, joder. Es la versión para adultos del anuncio. Sí, y era muy divertido. Eso estará por ahí en algún disco duro. En todo caso, una explicación muy larga a decir que sí, que una vez que se aprobaron esos diálogos, se grabaron y quedaron sellados. Sí que hubo un par de cambios de diálogo en cierto momento hacia el final, pero fue eliminación de diálogo. Nos dimos cuenta de que había un par de líneas que podíamos eliminar en la parte final de editing y no afectaban porque eran líneas de voiceover, no veíamos el lip sync de los personajes y dijimos, mira, es demasiado redundante, vamos a quitarla. Pero fue bastante bien. Entonces, imagino que aquí mientras estaba doblando hay varios procesos que se abren. Ya hemos dicho tú antes el layout, que igual en breve explicación, el layout es simplemente es como pasar a limpio, digamos, el cómo se va a colocar la cámara, el cómo se va a preparar todo, ¿no? Es un poco el
como un pasado a limpio de lo que, un primer pasado a limpio de lo que tenemos ya en el storyboard, digamos, ¿no? Sí, Empezar a fijar más las cosas. Imagino que también estaría el departamento de arte creando todo lo necesario, sí. personajes, assets y demás. No sé si el coche es 3D, por ejemplo, crear el El coche es coche. 3D, sí, sí. Ujú, Sí, en ese caso, casi que mientras nosotros trabajábamos en el storyboard, estas cosas iban produciéndose de fondo. Por ejemplo, el director de arte empieza muy pronto. En este caso era Bruno Mayor, ujú, director de arte acojonante. Gracias, Bruno. Y él empieza a hacer una exploración de, vale, este episodio, esta temporada es contemplativa. Esta temporada el tema es la naturaleza contra la máquina. Todos los episodios se producen en un ambiente natural, que son ambientes reales. El primer ujú, episodio pasa en Willow Springs, que es una pista una pista real que hay en California, y obviamente los otros episodios pasan en la montaña de Pikes Peak, que está en ujú. Colorado. Entonces nos dimos cuenta y esto fue una sugerencia de Bruno, que era como, si tenemos todos estos ambientes naturales, ¿por qué no ir hacia un estilo mucho más pictórico Ujú. que ensalce la calidad natural de estos ambientes y que contraste con la limpieza de líneas de los coches, que van a ser las máquinas estas precisas y en 3D? Ujú. Y mientras él iba haciendo eso, iba haciendo pequeñas concepts y beatboards que eran elegir una escena del guión o incluso una escena que ya estaba hecha en storyboard y decir, vale, voy a intentar pintar esto de la manera en la que creo que debería verse al final. Y era todo Photoshop, intentando generar la cantidad posible de material. Hay una pequeña anécdota muy graciosa y era que, en cierto modo, como son pistas reales, intentamos encontrar referencias por todos lados. Una cosa que hicimos, que fue muy divertida, fue que nos dimos cuenta que una de las pistas estaba en un famoso videojuego del ¿Ah, sí? que no puedo decir, porque no sé hasta qué punto me puedo meter en problemas. Un famoso videojuego de carrera, El Mario Kart. Mario El Kart. Mario Kart. Era la pista arcoíris, ¿no? El Rainbow Dash, como se llame. Ahí se me ha notado que no soy mucho de Mario Kart. Nos dimos cuenta de que, en cierto modo, el juego tenía una cámara libre y que si desbloqueábamos la pista en el juego, podíamos hacer una sesión de explorar esa pista realmente, porque uno de los objetivos que teníamos era, queremos que la gente que sean super fans de esta pista y de los coches Ujú. reconozcan sitios específicos de la pista, que incluso puedan seguir a lo largo del episodio por dónde va el coche y que sea un punto adicional de, wow, esa gente se lo ha currado. O sea, no queríais el típico mijitas luego en comentarios diciendo, en esa curva hay una piedra que os falta en el... Sí, sí. Luego nos tomamos ciertas libertades porque en el episodio 1 sí que ella va muy rápido de una zona a otra de la pista, pero en cierto modo había como 4 o 5 elementos. Queríamos encontrar esos elementos Ujú. icónicos para reproducirlo lo mejor posible, porque había referencias en internet, pero no tantas como esperábamos, porque la pista Willow Springs es una pista privada. Pikes Ujú. Peak es una pista pública, o sea, de Pikes Peak sí que había un montón de referencias porque es una carretera. Entonces, nada, yo me pasé un fin de semana entero jugando al juego porque la puta pista, con perdón, era de las últimas que podía desbloquear. Entonces me pasé el fin de semana ahí jugando. Los juegos de carrera me molan hasta cierto punto, pero yo ahí me lo puse muy fácil para poder pasarme todas las carreras lo más rápido posible. Y fue un hito cuando en el chat del trabajo dije, la tengo, la he desbloqueado. Bruno, vente a casa y nos pasamos una tarde pues moviéndonos con la cámara por la pista, reconociendo pues el tema de cómo funciona la iluminación, el tipo de montañas que hay alrededor, el tipo de suelo también, las plantas que hay alrededor. La verdad es que fue muy útil. La excusa esta de para jugar a videojuegos Fue del toda una excusa, curro. sí. Yo, es más, me compré el juego y en el estudio me dijeron, no, te pagamos el juego. Y yo, como soy un manirroto, dije, no pasa nada. Pero era de segunda mano, así que tampoco... Pero fue muy interesante porque hasta cierto punto teníamos todas esas referencias y Bruno hizo un trabajo alucinante de sublimar la referencia y llevarlo a otro nivel. Porque lo que no Ujú. queríamos era directamente copiar o calcar la Sí, claro. imagen, queríamos hacerlo más pictórico y exagerado, ¿no? Pero fue una de las anécdotas divertidas y eso pasaba al mismo tiempo que estábamos trabajando en el storyboard. Y mientras tanto también teníamos artistas como Jessica Teare y Eido
diseñando personajes. En cierto modo, el proyecto era pequeñito y el equipo era pequeñito, no había que diseñar un nuevo personaje que es Pi, que es el antagonista en cierto modo, hasta que se redime hacia el final. Chiaki y Nobu ya estaban diseñados de la primera temporada y necesitábamos diseñar un Nobu, un Pi joven, para el flashback de 1997 y a Ichiro, al padre de Chiaki, que se le ve solo en la primera temporada solo se le ve en una Polaroid, en una foto, y necesitábamos verlo moverse. Yo me saqué un truquillo de la manga que dije, les vendí al cliente, dije, no, vamos a hacer que Ichiro sea extremadamente misterioso, no vamos a ver su cara. Y sí, cuando lleva el casco solo se le ven los ojos. Hasta cierto punto eso nos permitió no tener que desarrollar mucho el personaje, darnos un poquito más de tiempo para desarrollar personajes que se iban a ver mucho más y que iban a tener mucho más acting. En este caso toda la animación es tradicional, ¿verdad? O sea, no... En este caso toda la animación es tradicional, hecha en TV Paint. Había algo de efectos que se hizo en Toon Boom. La flor, por ejemplo, que se ve al principio, está animada también por Eido. Esta chica es una máquina porque es como concept art, animadora, creo que también hace storyboard. Y los coches son 3D, con un acojonante proceso para que parezcan 2D, pero eran 3D. Sí, no se nota. O sea, yo me lo imagino por la costumbre de ver cómo se suelen hacer estas cosas, ¿no? Con la comodidad, pero sí. La verdad es que viéndolo no se nota en el sentido de que no piensas... No es esto que te canta el 3D, que es cuando quedaba feo, que yo creo que ya no pasa, o no debería pasar, porque, bueno, normalmente es no más fácil, pero no sé. Quiero decir, al final imagino que es una cuestión de proceso, ¿no? Si lo redibujas encima e intentas intercalar un poquillo, pues matas un poco el... Sí, No sé si lo hicisteis así, vamos, no tengo ni idea. No, en este caso, por ejemplo, eso funciona bien aquí porque estaba pasando también en paralelo y era que el departamento de 3D, liderado por Pete Addington, estaban desarrollando la pipeline de 3D. Ya lo habían hecho en la primera temporada, pero querían mejorarla porque había sido bastante difícil llegar a un resultado parecido entre planos, por algún motivo, no recuerdo por qué era, pero ellos querían que el resultado 2D encima del coche fuese un render, fuese es un render. un Pues render, parece... O sea, yo pensaba, fíjate, que lo habríais animado en 3D y luego alguien se había dedicado a hacer como un clean-up, o sea, hacer un limpiado en línea encima para que pareciese... para matar el efecto del 3D. Pensaba que era eso, fíjate. No, pues me alegro porque en realidad el objetivo era que los coches estuviesen lo más integrados posible con el resto de la estética. Otra de las cosas que sí que pedimos y que era parte del proceso de desarrollo de la pipeline de 3D era queríamos ser capaces de deformar los coches todo lo posible. Porque una cosa que no habíamos dado cuenta era que coches 3D en ambientes 2D muchas veces se quedan muy ladrillo, ¿verdad? Es como... Y aquí queríamos casi llevarlo a lo cartoony, en cierto modo. Había planos en los que yo le decía, hazle un squash al coche. Directamente, ¿no? Cháfalo, échalo para los lados. Quiero que el coche se vea como súper agresivo, con el chasis muy pegado al suelo, y deformábamos o alterábamos la perspectiva solo para exagerar lo cerca que estaba de cámara. De forma natural no se daría, pero lo que hacíamos era deformar el rig para conseguir esos efectos. Sí, es verdad que el problema del 3D cuando lo integras en 2D siempre es que, claro, como el 3D tiene una cámara real y el 2D, pues haces trampa, es todo trampa porque tú dibujas y no hay una cámara, o sea, tú deformas como quieres. Parece una tontería, pero cuando lo pones encima es como que se nota que no está en ese mundo viviendo el coche, ¿no? Es como que no hay un peso, una física, digamos, real. El feedback a los artistas de 3D, a los animadores de 3D, fue uno de los procesos más difíciles de todo el proyecto. Fíjate. Sí, luego a lo mejor puedo hablar de ello un poco, pero... Y todo esto se hizo previo, ¿no? Toda esa investigación se prepara antes de empezar a animar. Toda esa investigación, sí, se hizo previa, preparado para que cuando llegase el momento de animar esos coches, todo estuviese listo. Aún así, hubo muchos dependiendo del plano, alterar un poco el rig para poder conseguir ciertas deformaciones o para poder llevar al límite el coche. Al final los máquinas eran esto, porque realmente... Esto era una máquina, sí. Ya te digo, lo vi y estaba convencido. Digo, aquí hay alguna persona que se ha matado a calcar coche entre... Estaba convencidísimo. No. De hecho, sufría por esa persona viendo los episodios, o sea que...
esa ha quedado muy chulo. Gracias a Dios no fue el caso porque hubiese sido letal, pero sí, la verdad es que el resultado final fue eso, fue un trabajo alucinante de desarrollo antes de empezar. Incluso hay un plano, que esto fue casi como un poco adicional. En la storyboard había un momento en el episodio 3, en el que Nobu está bajando el motor del coche y no nos dimos cuenta de que en cierto modo ese motor tenía que ser 3D. No solamente tenía que ser 3D, sino que tenía que representar exactamente el motor de ese nuevo coche y nos metimos en un jaleo gordo porque parecía que iban a ser un par de planos muy normalitos de mira que cómo mola el motor bajando, y luego hubo trabajo ahí de modelar ese motor, de hacer que el shading, que el render de 2D funcionase con todas las piezas y que el cliente aprobase el motor porque al fin y al cabo estaban vendiendo ese coche. Sí, sí, Pero el eso es real, resultado es ¿no? alucinante. Es todo trabajo de esta gente, sobre todo de Theo Nardi, que es el que desarrolló el render, el efecto de render, y este tío era un mago del render. Pero en todo caso, sí, esos son los elementos que en cierto modo no piensas en ellos, pero que se están produciendo, están ahí burbujeando debajo del storyboard, que es lo que yo estaba más centrado en ese Fíjate, momento. de hecho, todo lo que ya hemos comentado y todavía no hemos empezado a animar. O sea, para que se vea toda la preparación que requiere un proyecto antes de empezar. O sea, de hecho, yo muchas veces cuando lo comento digo, es que la parte de animar es cuando ya está todo hecho. O sea, eso ya es animarlo y para adelante y sacarlo y ya está. O sea, no es que sea fácil, pero digamos que cuando llegas a esa fase, tiene que estar todo lo demás resuelto, porque si no es una pesadilla. O sea, Claro. cuando llegas ahí es como que ya lo tienes todo listo. Es como sentarse a comer. Tú ya has hecho todo, has puesto la mesa y tienes la comida lista. Y entonces ahí te sientas a comer. Entonces, hay que como construir una base muy sólida, que eso también lo hemos hablado un millón de veces, ¿no? Normalmente esto, de hecho, lo hemos hablado para quejarnos, pero siempre dices, es que cuando llegas ahí, si no lo tenemos todo ya bien hecho, está bien asentada la historia, tenemos los personajes, este tipo de cosas que llegas a un sitio y se empieza a animar y los personajes están sin hacer, o alguna cosa del estilo, o no se ha decidido algo que es importante y tú dices, por favor, esto no se puede empezar si esto no está, porque la animación, creo que esto también lo hemos dicho muchas veces, es muy cara en tiempo y en dinero, ¿no? Todos los procesos requieren mucho tiempo. Entonces, si la base no está muy bien definida, ¿qué va a pasar? Pues que como tengamos que volver atrás, aunque sea un pasito, es un montón de tiempo que hay que reinvertir y gastar, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a lo mejor a la parte de animación o todavía no empezaríamos a Yo animar. creo que todavía no. Todavía no, Todavía fíjate. no, fíjate lo que te digo, porque aparte de que la dirección de arte, por ejemplo, queda una cosa final, que es el color key, Ujú. esa cosa preciosa que te enseñan en los libros de arte de Pixar, ¿no? Que se ve toda la película, todos fotogramas Sí, de sí, sí. toda la película como dibujados muy sueltos, pero que te enseñan el color. Y en este caso era muy importante porque, en cierto modo, toda la temporada tenía una narrativa de color, de pasar del color rojo del coche, o sea, del color azul, perdón, de la montaña, al rojo del coche, que era el rojo icónico de la marca del coche. Entonces, Ujú. en el color key que hizo Bruno, estaba directamente ligado al guión, a la narrativa básicamente lo hizo sobre el storyboard que teníamos. Entonces, esa es casi como la parte final antes de Ujú. pasar de la parte de dirección y de preproducción, antes de pasar al layout. Y no quiero olvidarme del layout porque es normalmente la parte del proceso de la que se olvida todo el mundo. Y en este caso estoy apuntando con mi dedo acusador a producciones. No sé por qué las producciones suelen tender a querer eliminar el layout de la pipeline, cuando es esencial, en cierto modo. Sobre todo cuando, por ejemplo, en este caso que estábamos trabajando haciendo storyboard muy suelto, porque queríamos tener esa Ujú. libertad de poder cambiarlos todo lo que pudiésemos. Si le pasaba esos storyboards muy sueltos directamente al animador sin pasar por un estado de layout, podía darse el caso de que el proceso de animación se duplicase en tiempo, porque hay una parte de entender qué está pasando ahí, de tomar una serie de decisiones. Entonces, la manera en la que trabaja The Line y en cierto modo trabajan producciones de tipo película, en series también se hace, pero se hace de una manera un poquito más suelta, es que se hace layout de fondo y se hace layout de personaje. Y el resultado de ese layout son imágenes muy, muy sólidas, casi versiones en blanco y negro, en cierto modo, un poquito sueltas de lo que va a ser el resultado final. Incluso en el layout que se hacía de escenario,
era Ujú. casi el resultado final. O sea, en este caso el layout era ya, digamos, como una especie de fotograma en blanco y negro prácticamente acabado, con los personajes en tamaño, el fondo en tamaño, todo listo, Sí, digamos, para sí. casi para colocar encima lo que vayas a hacer final, Efectivamente, digamos. sí, iba por separado. Había, por ejemplo, artistas que trabajaron en el diseño de personajes, trabajaron en hacer el layout, porque era como han diseñado Ujú, los personajes, pues son los que mejor conocen a los personajes. Y era básicamente hacer simplemente una pose de los personajes en lo más en modelo posible, porque es lo que va a utilizar el animador para, como referencia de posición y casi de ujú, acting también, en cierto modo. Aunque luego el acting en este proyecto tuvieron bastante libertad y yo trabajé directamente con el lead de animación para ujú. decidir el acting, pero sí, son dibujos muy limpios y iban por separado. Se hacía el de animación, el de personajes, luego se hacía por separado el de escenario y se juntaban en el archivo de TV Paint para que el animador lo hiciese. Otra cosa que se hacía en el de background era decidir en el storyboard, Ujú. por ejemplo, si había un movimiento de cámara, ya mientras estábamos haciendo el storyboard, estábamos planeando, vale, cómo se va a hacer el background para este movimiento de cámara. Vamos a necesitar que sea mucho más largo o que tenga mucho más alto para que la cámara se ajuste y tal. Y en el layout de escenario, de background, ya se aplicaba esto, se aplicaban estos elementos, separarlo en diferentes capas para que compositing pueda hacer parallax, que la cámara multiplano que se solía hacer en su tiempo, etcétera. Eso siempre queda bonito. Claro. Siempre luce el multiplano. Es curioso lo que me has dicho del layout, no, porque estaba pensando que efectivamente, como has dicho antes, todo esto aparte es lo que se llama preproducción. O sea, no se considera ni la producción en el sentido de que se considera eso, el previo, todo lo que hay que preparar antes de empezar a trabajar en lo que es la producción, que sería, digamos, la parte de la animación y demás. Y es curioso porque, pensándolo, yo he trabajado en series donde, por ejemplo, no te daban layout directamente. O sea, era como, toma, eso es el storyboard, ahí están los personajes y tírale como puedas. Y otras en las que el layout estaba tan definido que ya tenías el fondo puesto final y a lo mejor una clave del personaje, una pose importante o dos incluso del personaje ya puestas en tiempos y en su sitio. Y la diferencia entre una cosa y otra es que trabajas tan rápido cuando ya está hecho el layout, es tan rápido y sobre todo ya no es que trabajes rápido, es evitas tantos errores Sí. porque el animador lo tiene clarísimo, o sea, lo ve y tira por ese camino, ¿no? Y de la otra manera hay correcciones sobre el layout. Lógicamente, cuando no hay layout, lo que estás haciendo es castigar al animador y obligarle a hacer la fase de layout a la vez que la animación, ¿no? Es un poco la trampilla. Pero sí que es de esas cosas que a mí me parece que lleva más tiempo, pero ahorra más tiempo del que lleva. Es como ganas mucho tiempo haciendo una parte del proceso que es el layout, ¿no? Ahorra muchísimos errores. Se ahorran muchísimos errores, sí. Es simplemente claridad. Aportar Ujú, claridad al animador para que no haya duda y pueda hacer su trabajo sin estar pensando, esto es lo que tengo que hacer, que es lo peor que te puede pasar. ujú. Es Sí. alucinante, es difícil convencer a ciertas producciones de que lo mantengan. Hay producciones en las que he trabajado en las que lo quitaron y a mitad de producción lo tuvieron que traer de vuelta porque era un desastre. Pero creo que la lógica que tienen muchas veces es como de, bueno, pero si es que al final background va a ser el background. ¿Para qué queremos hacer una versión intermedia del background? Digo, background, el fondo. Ujú. Si el departamento de fondo ya lo va a hacer. Y es como, sí, pero le estás dando una responsabilidad extra al artista del departamento de fondo de inventarse ciertas cosas que a lo mejor pueden incluso afectar a la escena si no tienen un brief adecuado. De todas formas, claro, también está el otro melón que podemos abrir, o lo abriremos en algún momento, aunque bueno, ya lo abrimos, ¿qué coño? Lo abrimos en el episodio de Sí. lo de Storyboard, que ahí muchas veces a lo mejor se va hacia el otro lado, que el layout se aplica en la parte de Storyboard y se le pide al storyboarder que limpie los fondos, que defina las poses, llegando a cosas pues, como lo que Cartoon Network hacía con series como Steven Universe, que está ya animado, literalmente. El Ujú. storyboard ya no es un storyboard, es una versión animada de que otro estudio va a limpiar. Es un layout Un casi, layout, efectivamente. un layout board o algo así Sí, sería el nombre. efectivamente. Sí. Que Sí, no, aquí depende del proyecto, es bueno, no quiere decir que sea malo, pero en este caso no es como lo hicimos en este es proyecto. un poco el problema casi el mismo de antes, ¿no? El comprimir pasos por un lado o por otro, ¿no? Demasiado pronto, demasiado tarde, en vez de dejar cada paso en su sitio, ¿no?
Yo entiendo el ansia de comprimir donde no debes, de decir, no, es que si ya lo haces aquí ya no lo tienes que hacer. Pero al final es de esas cosas que es como lo de la multitarea, que quizá para alguna gente funcione, pero yo, por ejemplo, que soy muy torpe, no puedo hacer más de dos, con bastante que hago una y no, y dices, es que si hago dos cosas a la vez, no, hay una que estoy haciendo mal o las dos estoy haciéndolas mal, ¿no? Y creo que aquí pasa un poco igual, es como, si lo haces en el storyboard, es como te tienes que concentrar en contar, no en eso, no en resolver ese problema. Y al revés es igual. El animador, yo creo que lo estás castigando si le obligas a tener que componer, aunque sea solo un poco. Es un poco castigo, sobre todo porque al final tiene su cuota de trabajo y lo que quiere es entregar y acabar y cumplir con su parte, ¿no? Claro, claro, sí, la idea no es, es evitar responsabilidades extra a cada Hmm, departamento. Pero sí, yo creo que quizá ya sí que podemos saltar a animación, que ya tenemos el ujú. layout hecho de estas escenas. Hay una parte que estamos omitiendo y es que está toda la parte de revisiones, Sí, claro. reuniones, que esto está entre medias, ¿no? Todos estos procesos requieren de diferentes pases de retakes y diferentes pases de revisión. En este caso, para este proyecto, la manera en la que lo hacíamos eran reuniones diarias por la mañana. Se Como recopilaba unos unas dailies dailies. Sí. a primera hora, ¿no? Sí, se recopilaba todo el material del día anterior y se hacía una revisión. Entonces, dependiendo de qué parte del proceso, pues era una revisión de storyboard, luego de dirección de arte, de diseño de personajes y en cierto momento de layout. Y entonces, algunas ya se iban cayendo. Cuando acababa storyboard, pues ya no necesitaba revisar storyboard, pasaba a revisar animación, pero era Ujú. bastante orgánico que en este caso el hecho de que el proyecto fuese pequeño, que fuesen un minuto por vídeo, permitía que fuesen reuniones cortas. Y cuando digo cortas es Ujú, que a lo mejor no tiraban un par de horas, 3 horas en las reuniones. ujú. Cuando el proyecto es grande, te puedes tirar todo el día en una reunión. Sí. Hablando de directores y de jefes de departamento. Pero Ujú. eso es aburrido. Eso no os preocupéis vosotros de esa parte. Eso yo me encargo de eso. Así que vamos a pasar a la parte divertida, que es la animación. Venga. Pues en ese caso es posiblemente la parte con la que todos estáis más familiarizados. Eh, Hmm, este material generado por layout de fondo y el layout de personajes se montaba en un archivo de TV Paint que ya tenía su trocito de audio y su duración correspondiente al plano de la animática. Y la parte interesante de esto es que el animador no se le daba esto, se le decía anima. Antes de eso hay otra parte que también es una de mis partes favoritas, que era el brief. Hacer ujú. un brief. El brief es básicamente intentar explicar al artista, en este caso era el lead de animación, Murad Sediki. Seguid a este tío porque es alucinante. Que me lo pasé muy bien con él porque él suele hacer el tipo de animación que Delaen hace, que es muy anime, pero el tío en su corazón es un animador de cartoon. Entonces encajamos muy bien e intentamos meter cosillas cartoon en el proyecto. Y si os fijáis, hay algunos momentos de deformaciones y de smears de los personajes que son bastante simpáticos. Pero el tío tiene una aproximación a la animación muy interesante porque junta lo cartoon con lo anime y genera un tipo de acting para personajes muy orgánico. Ujú, Todo su interés era, estos personajes necesitan parecer humanos. Necesitamos ujú. conectar con ellos a un nivel humano. El guión ha sido escrito para que sea una temporada muy emocional y la verdad es que los briefs con él eran geniales, porque era de leernos la mente. Va, utiliza este Ujú, gesto aquí, utiliza este otro gesto allá. Y lo que otra cosa que me molaba mucho es que es muy, como buen animador cartoon, es muy ujú. económico. Y eso era algo que yo quería probar. Frente a la primera temporada, que era todo acción, en esta quería que fuese súper pausado, que hubiese muchos Ujú. momentos de personajes de tensión, de personajes mirándose el uno al otro, que es muy anime, pero mezclados con momentos en los que los actings son muy orgánicos para generar un contraste. Y a este tío le encantaba, era como, cuantos menos fotogramas utilicemos, mejor para generar el máximo impacto. Entonces, aparte de esta oda a Morat, esas reuniones de brief eran básicamente ir por cada plano y decir, vale, estas son las intenciones del episodio, estas son las intenciones de cada personaje, no movamos el personaje aquí porque el otro ya se está moviendo para no confundir a la gente cuando está mirando escena y dejar todo eso por escrito, generar las referencias necesarias, en plan recopilar vídeos de gestos y de acciones que nos interesaban utilizar y dejar todo eso para el animador. Incluso adicionalmente a eso, incluso se hacían algunas veces reuniones directamente con el animador para hablar de ese brief.
La cosa era dejar todo muy, muy claro para que el animador se siente y diga, sé exactamente lo que tengo que hacer. Lo que molaba en esto es que el proyecto, en cierto modo, como el storyboard no estaba muy definido porque era muy suelto, lo habíamos hecho de esa manera y mi objetivo era hacerlo de eso, le quería dar mucha libertad tanto al lead de animación como al animador, de sugerir movimientos y actings. Entonces, fue un trabajo muy colaborativo, bastante divertido y la verdad estoy muy contento con los acting que hemos sacado en el proyecto. Entonces, una vez que el animador tenía ese brief, empezaba a animar, empezaba la parte divertida. Y supongo que el animador habría visto toda la historia, la animática de todo para ver. Era esencial, sí. No solo su plano. Es esencial. Es esencial en cualquier proyecto. En Gumball era una de las cosas que insistíamos constantemente, sobre todo porque eran episodios mucho más largos, de 11 minutos. Entonces, no solo ver el episodio, sino tener constantemente en la cabeza qué pasa en la secuencia anterior a la tuya y la secuencia que sigue a la tuya. Solo para no solamente tener en cuenta los hookups, que son conectar las posiciones de los personajes entre planos, sino también a nivel narrativo, que el acting referencie, que sea consecuente con lo que está pasando. En este caso, como era un equipo muy pequeñito y el proyecto era cortito, era fácil seguir el tono. Pero sí que hubo un par de escenas que se nos revelaron un poquito, intentamos hacer algunos gestos y no funcionaba y tal, pero la mayoría de la animación, gracias a eso, a Morad, a Jacob, a Gael, a Amanda, fue genial. Yo animé una cosilla absurda, solo por porque no quitarle tiempo a ningún otro animador. Yo animaba como cosas de estas que son como de, esto es que un buen animador no pierda el tiempo con esta mierda. Entonces animé como el tubo de escape, la cámara metiéndose por el tubo de escape muy rápido, pero hay una cosa que es muy divertida, que no se ve. Era alucinante porque no se ve. Pero en el episodio 4, cuando el coche está llegando ya salta fuera de las nubes y está llegando a la línea de meta, el cliente nos pidió que por favor metiésemos un personaje adicional. Eso fue una de las cosas que dijeron al final, como, vamos a meter esto. Y nosotros, mira, no podemos meter un personaje adicional. Y es el tío de las banderitas que hay al final de las carreras. Al parecer, ese tío es como muy icónico de la montaña esa, de Pikes Peak. Y decían, venga, podéis meterlo, tal. Entonces yo lo hablé con producción y le dije, mira, podemos hacer lo siguiente. Lo podemos meter en el fondo, apaciguarlos de esa manera, en plan, que quede bien. Y si les parece bien, pues yo lo diseño y lo animo para que no se utilice tiempo de producción. Y al cliente les pareció bien, ellos solo querían tener un poco un icono de ese detallito. ¿No? Y lo gracioso es que un día revisando layout de personaje, Morad, estamos en la reunión, entonces llegó ese plano y todo el mundo se rió. Y yo, ¿qué pasa? Y Morad dijo, no digáis nada, que se dé cuenta él. Y entonces me fui fijando y dije, ¿pero qué coño pasa? Entonces fui mirando y él había diseñado el personaje con las banderas, le hice zoom y era yo. Me había dibujado. Me había dibujado ahí con las banderas. Y yo dije, será cabrón el tío. Y nada, lo que sí que hice fue animarlo, que lo moví muy poquito porque el plano en el que el personaje está dura 6 fotogramas. 6 fotogramas, está bien eso. Y si es que no lo vaya a poder ver, es como una especie de borroncillo. Es maravilloso. Esos planos me encantan cuando es un plano de eso, de 6, 8, 10 fotogramas que dices, no se ve, es como vamos, es una sensación, ¿no? Ni siquiera, o sea, si hay alguien tan friki de pararlo, bueno, en YouTube es más fácil porque puedes parar el fotograma, pero si lo ves en la tele ni de coña. No se puede, no se puede. A mí me gusta cuando te piden cambios sobre un plano de eso. ¿Qué pasa? Es que tengo un recuerdo, no voy a decir de qué producción, pero tengo un recuerdo de un plano creo que de 8 fotogramas con cambios. Y era como, mira, son 8 fotogramas, ¿no? Es que no tienes que ser Superman para ser capaz de congelar esa imagen en tu retina. Sí. Pero sí, existe. Supuestamente la regla es que si es menos de 5 fotogramas no se va a ver. O sea, estaba al límite. Y hay planos de esta temporada que están al límite porque necesitábamos planos muy rápidos para generar intensidad y se mueven en torno a esa duración. Pero sí, era una anécdota de animé unos árboles en uno de los planos que necesitábamos que los árboles se moviesen y era como que nadie pierda el tiempo haciendo eso. Y en esto, una cosa por aclarar un poco, ya que estamos hablando de proceso. Lógicamente estamos hablando de los animadores
En este caso, supongo que ellos hicieron como el RAD, el dibujo, la animación como en sucio, digamos, en boceto. ¿Hicieron ellos su cleanup también? No, en este caso hicieron el tie down, que Ah, creo que vale. es una parte del proceso más ligada a las películas. Ujú, En este caso, como animación de mucha calidad, The Line suele hacerlo. El RAF o el sucio que suelen hacer estos ujú. animadores ya es muy limpio, Ya es muy limpio, pero ¿no? Ujú. luego no solamente hay un tie down, que es limpiar ese RAF, ese sucio, pero Ah, es también como hay un relimpia. proceso adicional que ellos hacen que se llama Ujú. spot key, que Ah, ¿qué un es eso? artista coge, va por cada plano y limpia, hace el cleanup, pero solo de las poses más importantes. Ah, mira, eso no lo conocía yo. Ya, yo tampoco, realmente, cuando lo comentaron, dije, tiene todo el sentido, porque el cleanup se lo enviábamos a otro estudio, que se llama Ah, Amix. vale, es como que esas poses sirven como de referencia para el resto de Sí. dibujos, ¿no? Vale, tiene sentido, sí, sí. Y este estudio ¿Y cómo se Amix, llama, has dicho? Spotkey. Spocky. Ah, qué Spot gracia. como de punto key. Spotkey. Ah, con Spot con T, Sí, vale, vale, sí, sí, vale. sí. Qué Sí, gracia. sí. Ah, esto para niños, ¿no? Lo de colorear por... Unir Lo de los cuando... puntos. Unir los puntos. Supongo. No lo sé. A lo mejor es por eso. Oye, lo voy a mirar. Es casi como de forma muy precisa elegir poses que sabes que van a poder ser utilizadas de referencia. En plan, si el Qué personaje se bueno. gira, Ujú, hacer la primera pose y la última para que el artista de cleanup tenga referencia general de qué elemento hay en cada sitio. Y la verdad es que fue bastante bien porque, de nuevo, eran artistas que habían estado trabajando haciendo el diseño de personajes, como Jessica Teare claro, salían los dibujos, pues incluso mejoraban y el resultado final después de mandarlo a Amex, también esta gente son unos profesionales alucinantes, era muy limpio y muy chulo. Solo necesitaba esa parte, necesitaba poco feedback en general. Una vez que el acting ya estaba muy claro, ya esa parte iba casi sola, era muy suave. A lo mejor ujú. estar muy pendiente de cosas de las uñas de Chiaki, por ejemplo, que tienen diferentes colores, que se mantuviesen constantes a lo largo del Sí. episodio. Y dependiendo del plano, porque había planos muy cortitos en los que se veía, y si la uña estaba mal, porque el color estaba cambiado, yo había momentos que Ujú. decía, mira, Da se va igual. a ver en primer plano, pero tiene un blur, no lo vamos ni a ver, me parece bien Ujú. que se mantenga. Prefiero invertir ese tiempo en algo un poco más importante. Sí. Pero sí, mientras tanto, mientras esto se hacía, obviamente también se estaba animando el 3D y también se estaban animando los efectos, porque en este caso tenemos fuego, en cierto modo, en el tubo de escape, tenemos interacción de las ruedas con el suelo generando nubes de Ujú. nieve, que eso fueron animados en 2D. Sí, porque animar nieve ya es como... ya es decir, venga, es un buen jardín, ¿eh? Vamos a Sí. hablar de la nieve, vamos a hablar de la nieve, pero cuando lleguemos a compositing hablamos de la nieve porque eso fue bastante increíble, fue una aventura. Y claro, en cierto modo los efectos 2D vienen un poquito más tarde porque necesita esperar Mm. sobre todo a que el 3D esté en un estado casi final, pero el 3D sí que se empezó al mismo tiempo, sobre todo porque cuando vemos el coche desde lejos no había ninguna animación 2D, así que se podía empezar sin necesidad de esperar a 2D y normalmente Ujú. cuando se ve el interior del coche suele ser un fondo pintado y Vale. dividido Ujú. en piezas para poder en compositing hacer parallax y simular que hay un volumen. Un poco de Sí. volumen, En sí. todo esto hay un pequeño punto que es un poco más de organización, pero es interesante y que antes de empezar la producción, en cierto modo, animación y todo eso, se hace una cosa que es el breakdown Ujú. como nota simplemente, que todos los departamentos se juntan, todos los jefes de departamento se juntan, van por cada plano y se decide qué se necesita para cada plano. Y Sí, eso es en ese importante. momento se decide, vale, este va a ser un plano jodido y hay que hacer un poquito de desarrollo para saber cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, un plano que identificamos de esa manera fue en el segundo episodio. Hay un plano que sigue a un personaje por encima del hombro del personaje y la cámara se va moviendo y va enseñando a otros personajes y luego se aleja y enseña la montaña. Y ese Ujú. plano pasó por mucho desarrollo antes ni siquiera de empezar a hacer la animación o el compositing, hasta el punto de, es uno de los casos en los que, por ejemplo, grabar a referencias de acción real es muy útil. Grabé una Ujú. referencia, pillé a un par de chavales del estudio y dije, veniros conmigo. Me bajé con el móvil, grabé el plano para Ujú. ver
la geografía del plano para ver cómo la cámara funcionaba y tener una referencia un poco más clara de cómo podía. Ujú. De cómo se podía hacer. Sí, sí, lo de contar un poco y ver qué hay en cada cosa es importante. Eso es. Recuerdo algún momento de pánico en algún de decir, no nos habíamos dado cuenta de que habíamos metido 20 planos, que pasa esto o que hace falta lo otro, o cosas así. Sí, comentaba antes que el 3D había sido duro, porque una de las cosas importantes era queríamos aproximarnos a los coches como si fuesen personajes de 2D, básicamente. Y la mayoría de las escenas no están animadas sobre un entorno 3D, están animadas sobre un fondo 2D. Por lo tanto, había muchos procesos de abstracción del animador 3D para asegurarse de que el coche parece estar tocando la carretera, las deformaciones, el tipo de animación, queríamos que fuese no el típico 3D, que todo es un poco como casi flotante, ¿no? Y muy Suavito, ¿no? suave. Queríamos, Ujú. igual que los personajes tenían una cierta economía de movimientos, queríamos que los coches también favoreciesen los extremos para hacerlos muy dinámicos. Hay una escena en el episodio 4 en el que deformamos el coche como si fuese una escena de Red Line, que es la referencia directa, y ese plano fue una locura. Pasó por un montón de manos, yo me dedicaba a hacer un montón de dibujos de referencia, incluso animar el coche en 2D primero para utilizarlo de referencia. Pero el resultado es genial, la verdad. Quedó muy bien, muy dinámico. Sí, a mí ya os digo, vamos, convencidísimo de que no, de que era un 3D, pero solo porque tenía que serlo, pero no por el acabado. Por el acabado parecía, de hecho, eso es como muy anime antiguo, no tiene un puntito muy chulo de eso de que si te dicen que es de esa si te dijeran que es de esa época, como no vas a pensar que es 3D, hubiera colado por 2D totalmente, Claro. ¿no? Es como cuando ves algo en el cine y dices, eso es pantalla verde, pero porque sabes que no pueden, yo que sé, destruir Nueva York, pero no porque esté mal hecho, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. Sí. Otra cosa que en la producción y que pasará si trabajáis en serie es el escalonado de todo esto. Al mismo tiempo que estábamos, sí que la producción, mientras que los storyboards se habían hecho todos juntos, la producción de los episodios sí que estaba escalonada. Entonces Ujú. estábamos a punto de acabar uno y empezábamos el siguiente. Entonces se repetía el proceso de revisar el layout, de hacer el brief de animación, de revisar la animación. Pero bueno, creo que la animación ya ha acabado. De cierto modo, Sí, el aquí, esta es la 3D. parte de producción, ¿no? Y entraríamos en la postproducción. La famosa frase de esto lo arreglamos en pospo Sí. viene aquí. Entonces, si habéis escuchado esta frase, había una película que nunca me acuerdo cuál es, que la dicen, pero es un chiste en realidad, recurrente de la película, porque normalmente no es buena idea arreglar las cosas en post. No. O sea, la pospo da para hacer sus cositas, para arreglar, pero si se confía mucho en arreglar todo ahí en esa fase final, es mala señal, ¿no? Y también los de pospo, los pobres, les pasa pues lo que pasa en todos los proyectos de cualquier tipo, no solo de animación, que es que como están al final, pues todos los problemas de tiempo se los comen ellos. Es decir, todos los retrasos que ha habido durante el proceso, que se van sumando, pues es tiempo que los restamos a ellos. Entonces ellos normalmente, no sé si aquí pasó, pero normalmente en el planning, pongamos que tienen 6 meses y luego realmente tienen 2. Porque hay 4 meses que se han comido en preproducción o que se han comido en producción o en preproducción. Entonces, todos esos días que se va comiendo el resto, muchas veces les toca pagarlos a la gente de post. O sea, que son los últimos y son los que se comen normalmente más marrones que el resto, generalmente. ¿En este caso pasó o ahí la planificación funcionó? En este caso, no pasó tanto. Pasó un poco. No pasó tanto, bueno. Sí, porque Está bien. sí que hubo cosas de. El departamento de compositing era el más grande que había. Ujú, Porque el hecho de tener los coches 3D, tener que integrarlos con el 2D, teníamos todos estos ambientes naturales, teníamos una tormenta de nieve que era esencial para la historia. Afortunadamente, en la parte de preproducción ya habíamos hecho un trabajo de salvarnos el culo en cierta manera, reutilizando ujú, planos, así que la tormenta también se podía reutilizar, ciertos planos se ujú, podían reutilizar hacia el final. Pero sí que en este caso, una de las cosas que eran esenciales era el trabajo de dirección de arte de Bruno. Esto, ¿acordáis de esas ilustraciones que estaba haciendo al principio y los color key que hizo? Ese era el ujú. material de referencia que se utilizaba para que los artistas de compositing montasen sus planos. Y creo que sobre todo el trabajo de compositing y el feedback de compositing era cuando empezaba la cosa a ser como muy precisa
y ya se empieza a definir el resultado final y se necesita que narrativamente tenga sentido, que sea consistente y que podamos llegar al máximo nivel de calidad que se pueda visualmente con el material que ya se ha generado en animación. Entonces, Sí, ujú. Sí, no, te iba a decir que la parte de compo me llama mucho la atención. Fíjate que he trabajado por ejemplo, en Perro Apestoso, era una serie, y ahí creo que no había compo prácticamente, es decir, que básicamente tal como salían los planos, casi era el final, o sea, no sé si le pegarían una pasadita, pero era con la idea como era como que saliera todo ya prácticamente listo. ujú. Pero luego he estado en otros proyectos donde han hecho magia en la parte de compo, que es una cosa, no sé si me lo dijiste tú, hay alguien que me lo ha dicho, si alguien se acuerda, me lo ha dicho que me lo diga, que la compo es como el barniz de la animación, como la capita final que le pegas para que quede ya todo eso, integrado entre planos y bonito. Y en algunos casos he visto eso, a veces es auténtica magia, el decir, es que del material final ahora el toquecito este de compo es como, pum, el detallito para que quede todo increíble, ¿no? No sé en este caso hasta qué punto había muchísima. Supongo que sí, ¿no? Por el tema del 3D, la integración y todo. Sí, había incluso, sí, en este caso creo que era integral a la creación de algunos planos. Algunos planos eran Ujú, literalmente puro compositing, en cierto modo. ujú, Hay un plano en el episodio 1 de un zoom hacia la cámara de Chiaki dentro del coche en el que Chiaki es simplemente, es un dibujo alucinante, pero es un solo dibujo. ah, Y en vale. Ujú, compositing es donde se hizo todo el proceso de parallax y de movimiento de cámara para de un solo dibujo y de un dibujo de un fondo que era el interior del coche generar una sensación no solo de ujú, velocidad, sino también de volumen. ujú, Entonces sí que habían algunos planos que no podían funcionar si no era por la animación que se necesitaba hacer en compositing. Por ejemplo, ujú, el plano de la cámara yendo dentro del tubo de escape y el fuego, ahí había una combinación de 3D con 2D, con efectos 2D, más efectos encima para generar pues, una onda de calor que sale del tubo de escape, vibración de la cámara. Eran realmente trabajos de orfebrería de compositing ujú. que estaban planeados, pero algunas veces eran puro, ¿y si le metemos esto? ¿Y si le damos este girito? Que creo que ahí se acerca a la metáfora del barniz. Y había momentos que Ujú, eran como de, si le metemos un poquito de blur aquí, queda muchísimo más cinematográfico. En todo caso, una de las cosas que queríamos era evitar, en temas de animación de compositing sí que iba a tope, pero en temas de filtro encima de la imagen, queríamos mantenerlo ujú. lo más sencillo posible. Vale, Eh, o sea que no hubo a lo mejor mucho retoque de color o no excesivo, ¿no? Sino intentar... Hubo retoque de color, pero no. En cierto momento, por ejemplo, en el episodio 3 que están como en un garaje y es como una especie de espacio abstracto y con mucha oscuridad, empezamos a meter un montón de filtros de partículas y nos dimos Ujú, cuenta de que lo saturaba en una dirección que era como casi como que menos es más, realmente. Y ujú, empezamos a quitar cosas y a dejar que la imagen generada por los artistas de background y por los animadores y por el render de 3D hablase por sí sola ujú. en cierto modo. Pero sí que fue, sobre todo, y lo que he dicho antes, lo de la tormenta de nieve, fue creo que la parte que no nos dimos mucha cuenta de que, y eso es una de las lecciones aprendidas, que era como, sí, la haremos en Compositing. Y claro, yo me volví loco y quería una nieve muy específica. Creo que ha sido el momento más cercano a ser un director tiquismiqui que he tenido, porque hasta cierto punto creo que soy razonable, pero en este caso tenía una idea muy específica de qué quería hacer con la nieve y tenía una referencia muy específica de qué quería hacer con la nieve, que ya se convirtió casi como una broma, y era, vale, quiero que la nieve sea como la tormenta de nieve que se ve en El Señor de los Anillos, en la Sí, sí, es comunidad del típico. anillo, cuando Saruman está mandando un tormentón hacia Carazra y Gandalf y toda la comunidad del anillo están ahí como me cago en la bota y tiene esa intensidad de nieve hasta cierto punto. También quería dirigir cada plano, la dirección de la nieve, quería que tuviese una dirección muy específica para potenciar la acción de cada plano, Ujú, el movimiento del coche. Entonces preparé un brief visual de en cada plano en qué dirección tenía que ir la nieve. Hay una progresión de intensidad a lo largo de los episodios porque empieza con menos nieve y acaba con una intensidad de nieve alucinante. Y todo el mundo me miraba como de Juan Pedro se ha vuelto loco.
excepto el lead de compositing, que es el tío más majo que he conocido nunca, que se llama Nico Trottignon, o Nico Trotti, que tuvimos la suerte de que trabajó en The Summit of the Gods, no sé cómo se llama en castellano, pero es la peli esta francesa Sí, de los escaladores, sí, eso te iba a decir, que ahí nieve había para regalar, vamos. y hay nieve. Ahí tenían nieve, ahí tenían nieve. Y lo gracioso es que creo que fue una coincidencia. Creo que no, ninguno sabíamos que había trabajado en la peli, pero en cuanto empezamos a hablar de la nieve, lo dijo, dice, no, he trabajado en esto. Entonces el tío se sacó de la manga un preset, una cosa que montó en After Effects, en la que hasta cierto punto generó una cosa que todos los compositores podían copiar en su escena y tener hasta cierto punto una nieve que podían modificar en dirección, en intensidad, y eso facilitó muchísimo el trabajo, pero todos acabaron un poco hasta los cojones de mí de lo de la nieve. Lo bueno que como en el episodio 4 reutilizábamos la nieve, pues ya tampoco fue como, menos mal, no va a haber más notas sobre la nieve, pero creo que... Has convertido allí en Juanpe Snow, como sí, el de Juego de Tronos. Sí, efectivamente. Sí, cuando acabó la producción le hice un dibujito a Nico, lo dibujé a él encima de Orthanc, de la torre de Saruman, y le dije que era nuestro Saruman particular y que manejaba la nieve como nadie. Pero la parte de compositing para mí fue un poco la que fue un reto más grande, porque no lo había hecho hasta ese momento. Y hasta cierto punto en compositing sí que metí un poco, porque sí que manejo After Effects y sí que en ciertos momentos me metí en ciertos planos a modificar ciertas cosas, pero en ese punto prefería mantenerme al margen y no, aparte de lo de la nieve, no darle mucho la tabarra con meterme en su terreno. Pero una vez que acababa compositing, y en cierto modo lo hemos simplificado mucho, había una última parte que era bastante interesante y que desconocía. Hasta cierto punto la conocía en la acción real y obviamente tiene sentido en animación, que era el color grade, el etanonaje, que es como se llamaba Vale. antiguamente. Y fue muy chulo porque de repente de todo el proceso ese enorme con todo el equipo, volvía un poco como al principio, ¿no? De estar sentado delante del ordenador escribiendo el guión, pues de repente volvía a estar sentado tú solo o con otro como Bruno Mayor también hizo esto y nos ayudó. Max Taylor también nos ayudó en algún momento. Te sientas delante del ordenador, vas por todo el episodio y vas corrigiendo el color un poco en cada plano, intentando que... ¿Con qué hicisteis el etanonaje? Con After Effects. También con After, ¿no? Sí. En este caso imagino que se tocan secuencias enteras, ¿no? Yo nunca he hecho ese proceso. No sé. Sí, importamos cada plano por separado y en cierto modo se retoca cada plano, pero claro, si es una secuencia se copian los presets, se copian los settings y se pasan a la siguiente. El que más recuerdo, porque sí que el primer episodio sí que tanto Sam como Max estaban más pendientes del color grading porque yo nunca lo había hecho. Sí que tuve más ayuda de ellos. En los últimos episodios ya empecé a tomar yo un poco más el control y me moló bastante. Era esa parte como de, voy a cambiar esto, y hasta cierto punto me relajó ver que no necesitas más que tu criterio en cierto modo y lo que quieres hacer como director para modificar esos colores. Sobre todo una parte que requiere mucho ajuste de color fue en el episodio 3 cuando se ve el coche al final. El cliente, ahí fue de los pocos momentos que el cliente fue como, queremos que se vea muy rojo, que se vea más rojo, y nosotros allá dándole al rojo a tope, era como, madre mía, está demasiado rojo, tío. Y era de esa parte del proceso, ya de ahí se exportaban las diferentes versiones para enviar al cliente. Y ahí es casi como cuando acaba el episodio, realmente. Fíjate, o sea, al final todo lo que, aunque parezca mentira, todo lo que hay que liar para hacer una animación. O sea, es estas cosas que, ya digo, yo es que siempre que tengo la duda y empiezas a explicar pasos, empiezas a ver la gotita de sudor en alguien, en lo que ya he comentado alguna vez, ¿no? De siempre hay alguien que dice esto es muy complicado o lleva mucho trabajo. Que siempre me hace mucha gracia cuando alguien lo comenta. Y, no sé, me parece eso, que al final es como sobre todo el tener la conciencia de cómo es un proceso de muchísimos pasos, donde siempre hay como que tener una probada antes de ir al siguiente, ¿no? Esa manera de trabajar, que es una estructura como muy, muy típica nuestra de tú sabes que tienes que seguir los pasos, que además hasta que no puedas aprobar determinados pasos no puedes ir a los siguientes, o sea, no puedes saltar pasos, ¿no? Y es esa estructura mental que tenemos tan claro cuando curras en esto y que no se suele tener claro cuando no se hace. Sobre todo, creo que es una cuestión de
cuando trabajas con personas que a lo mejor trabajan más individualmente, ¿no? Que no, porque es una cosa que imagino que en otras industrias que se trabaja en equipo será muy parecido, ¿no? Supongo que tendrán sus procesos y todo estará muy estructurado de esa manera. Ya así para ir cerrando, te iba a preguntar, después de la experiencia, ¿te apuntas a repetir como director o no? Porque lo digo porque yo conozco gente que ha hecho cosas de supervisión o dirección que te dicen, mira, no me vuelven a liar para esto en la vida. Yo prefiero animar o prefiero estar tranquilo con mis cosas y que me dejen en paz. Así que tú te apuntas a otra dirección o cómo lo ves. Me apunto. Sí. Te ha molado. Me gusta demasiado. Decirle a la gente lo que tiene que hacer y yo no tener que hacer nada, pues eso es cojonudo, tío. Obviamente estoy Sí, de bueno, broma, pero... estoy de broma. Es mucho trabajo, pero el hecho de poder contar, en este caso tuve suerte, como he dicho al principio, de que era algo un poco más narrativo y podía contar una historia, pero decidir en general cómo va a ser un proyecto, poner tu idea en pantalla, hablar con los artistas, incluso las partes que eran más difíciles de tomar de decisiones, hasta cierto punto tenían cierto picorcillo, ¿no? El picorcillo de estar ahí creando algo me moló bastante y con suerte dentro de poco dirigiré de nuevo con la buena gente de Line, así que por mí adelante. Pues mira, estamos ahí. Molará ver más cositas de Juanpe como director. Lo malo es que perdemos a lo mejor un animador, No era tan que bueno, no molaba era mucho. tan buen animador. No se pierde No, no, nada. No se yo pierde, creo que sí, pero bueno. no se pierde nada. Ya, Yo ya, sigo animando mis GIFs de yo bailando y Beck ahí muriendo. Eso sí que lo sigo haciendo, pero creo que el mundo sobrevivirá sin mí como animador. bueno, pues como siempre, vamos a recordar la audiencia. Que es que, de hecho, he mirado el último episodio, tenía 400 escuchas. Para nosotros es un montón. Yo por lo menos ¡Wow! he flipado. ¡Hostia! No sabía que había tantas. Es en el último. No he revisado antes del último, el de las sillas que hicimos. ¡Wow, tío! Como sigue estando el tema, y yo creo que nos va a durar el resto del año en tendencia y nos está dando mucho que hablar, el programa anterior a este, si no lo has escuchado, va sobre las sillas. Así que escuchadlo. Tenéis ya 8 programas antes que este para escuchar. Así que ya tenéis una buena colección. Te da para un viaje en avión de aquí a... Cuando digo aquí, estoy hablando de Europa, para... Iba a decir de aquí, como si todo el mundo me estuviera De viendo. aquí. De aquí a Estados Unidos, esas 8 o 10 horas o lo que se tarde en volar hasta allí, lo puedes pasar escuchándonos a nosotros. Madre mía, O no sea, puedo imaginar imagínate. algo peor. No puedo imaginar una tortura Si más grande. te has portado mal, pues 8 horas de intercalados de Venga, aquí. Oye, vas a cruzar el océano volando, o sea que tampoco será tan malo. puede ser. Y nada, hemos cumplido, hemos vuelto un mes después, o sea que en ese sentido estoy muy contento. Estamos cumpliendo con el programa Muy mensual. bien. Como siempre, darle al like. Tenemos comentarios y dices, pues me ha quedado dudas de cómo habéis explicado esto o queremos que nos habléis de tal o cual cosa. Pues podéis dejar el comentario, nosotros le echamos un vistazo e intentaremos contestar como siempre. Y no sé, alguna palabra así de despedida, algo que quieras prometer de que volvemos el mes que viene o alguna cosa. Pues iba a decir que dibujasen una muerte de Peck, pero se acaba mañana. Se Así acaba mañana. que Sí, será como ayer cuando lo escuchéis y lo escuchéis el primer día. sí, así que Mm. esto no tiene ningún sentido. Y aunque bueno, si queréis dibujar una muerte de Peck, adelante. A ver, Sí, yo creo que eso tiene que quedar ya para sí, siempre, ¿no? El por poder diversión. añadir. Yo no he podido, te lo digo en serio. O sea, esto ya no es broma, ¿eh? He intentado hacerlo, matar al personaje y no puedo. Me da tanta ternura que no puedo evitar dibujarlo haciendo cosas bonitas y dibujarlo de manera tierna. Entonces, no he sido capaz de matarlo por eso. He hecho varios dibujos, los tengo que subir de hecho esta noche o mañana, Oh, genial. pero no he conseguido hacerlo sufrir ni torturarlo ni nada. Genial, genial. Bueno, sí. Pronto anunciaré las tres mejores muertes. Pero no sé, simplemente que sigáis animando, que animéis cosas, que dibujéis cosas, dar un poco de mensaje positivo en general, de que las IAs no os entristezcan la vida y que nada, que sigáis escuchándonos. Pues sí, pues nada, nos despedimos ya, nos vemos el mes que viene y hasta aquí. Nos vemos.